Queremos dar gracias a nuestro Padre Celestial porque nos da otra vez el privilegio de salir al aire. Mi nombre es John Lopera y me acompaña el hermano Frank de la Mota, que juntos, con la ayuda de nuestro Padre Celestial, presentaremos un programa muy importante. Pero antes de entrar de lleno a la presentación de este mensaje, vamos a invitar la presencia de nuestro Padre Celestial a través de una palabra de oración. Nuestro Padre que moras en el cielo, Señor, en esta hora queremos agradecerle la oportunidad que usted nos da de llevar su palabra a través de este medio. Amén. Pidiéndole, Señor eterno, que el Espíritu Santo esté con nosotros y también con los amigos y hermanos oyentes que están en sintonía, Señor, esperando su palabra, Padre. Amén. En el nombre de Jesús que intercede por nosotros, oramos. Amén. Una vez más queremos darle una bienvenida a cada uno de ustedes, amigos oyentes. Gracias por su fiel sintonía. Gracias una vez más por darnos la oportunidad de entrar a sus hogares o donde quiera que nos estén sintonizando en estos momentos. Esperamos de que estos mensajes sean de gran bendición para sus vidas. Recuerden, si usted necesita comunicarse con nosotros, lo puede hacer a través vía correo aéreo o también correo postal o también a través de nuestros teléfonos. Daremos nuestra dirección postal y nuestro número de teléfono casi al final del programa para que así ustedes puedan estar atentos. Como siempre lo hacemos, vamos a hablar de salud y temperancia. Salud es el funcionamiento equilibrado de todos los elementos que constituyen el ser humano. Esto incluye el cuerpo, mente y el espíritu. Y temperancia es el uso moderado de todo cuanto sea bueno y la abstención completa de todo cuanto sea perjudicial, sobre todo de bebidas alcohólicas, tabaco y drogas. Bien, hermano John, en los minutos de salud vamos a continuar hablando de una dieta vegana, la que fue prescrita por nuestro Dios, nuestro Creador. Amén, así Parte es. número 4. Y como siempre, ponemos la Biblia por delante porque ahí está la dieta y la recomendación de nuestro Creador. Dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla. Estamos leyendo en Génesis capítulo 1, versículo 29, que está sobre toda la tierra y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Hablemos un poquito más de qué es una dieta vegana, hermano John. Aunque lo comentamos en el tema anterior, bueno, volvemos y recalcamos que las personas que siguen una dieta vegana evitan comer todos los productos de origen animal, incluidos la carne, los huevos y los lácteos. La dieta vegana no fue inventada por una determinada iglesia cristiana o religión, porque eso es lo que la gran mayoría de las personas piensan. No, amigos oyentes, esta es la dieta que originalmente prescribió nuestro Creador para el hombre en el principio de la creación. O sea, el que introdujo esta dieta no es determinada iglesia, porque muchas personas dicen, no, la iglesia de ustedes siempre están hablando de esto, que no coma esto, que no coma lo otro, pero no es la iglesia, amigos oyentes, ni determinada religión. Fue el Señor mismo el que prescribió la dieta adecuada para el hombre. ¿Cuáles son los beneficios de seguir una dieta vegana, o sea, 100% vegetariana? Bueno, los veganos evitan muchas de las sustancias químicas poco saludables que se encuentran en los productos de origen animal, como el colesterol y la grasa saturadas. También tienden a incorporar más nutrientes vitales de las frutas, las verduras y los granos. Las elecciones de alimentos de una dieta vegana pueden reducir el riesgo de presión arterial alta, diabetes tipo 2 y determinados tipos de cáncer y enfermedades cardíacas. O sea, hermano John, que Dios no se equivocó cuando dio esta dieta al hombre en el principio, cuando lo creó. Por eso insistimos tanto en esta dieta para beneficio de las personas, porque hoy el mundo está sufriendo de un sinnúmero de enfermedades. La dieta vegana, amigos oyentes, contiene todas las propiedades necesarias para disfrutar de un perfecto estado de salud, porque muchas personas creen, hermano Frank, y nos lo han dicho muchas veces, no, ustedes siempre pasan enfermos, siempre son flacos, bien débiles. No, amigos oyentes, por ejemplo, la dieta vegana contiene calcio. El calcio desarrolla los huesos y los hace fuertes y ayuda a prevenir la osteoporosis, que son los huesos delgados y quebradizos.
Pruebe la soya o las verduras de hojas oscuras como el brócoli y la col rizada. Allí estos alimentos que estamos mencionando están llenos de calcio. También hay disponible la leche y jugos de soya fortificados y suplementos de calcio también. También la dieta vegana contiene proteínas que ayudan a mantener la piel, los huesos y los músculos y los órganos saludables. Los aminoácidos son las partes constitutivas de las proteínas. El cuerpo lo necesita para descomponer los alimentos. Los aminoácidos que el cuerpo no produce por sí solos se llaman aminoácidos esenciales. Usted tiene que obtenerlo de los alimentos que come. En el caso de los veganos necesitan una variedad de proteínas de origen vegetal todos los días para obtener suficiente cantidad de aminoácidos esenciales. Las opciones veganas para obtener proteínas incluyen nueces, legumbres, el tofu, la leche de soya, mantequilla de cacahuate, granos y semillas. O sea, volvemos otra vez a lo mismo, a la recomendación de nuestro Dios, hermano John. Es correcto, hermano Fran. Hablemos también de la vitamina D. La vitamina D desempeña un papel muy importante en la salud ósea. Ayuda al cuerpo a absorber el calcio. El cuerpo produce su propia vitamina D en respuesta a la luz solar. Según donde viva, 10 minutos, oigan bien amigos oyentes, no más de 10 minutos de luz solar de verano de 3 a 4 veces a la semana pueden ser suficientes para ayudar al cuerpo a crear la cantidad de vitamina D que necesita. Sin embargo, si necesita más de este nutriente, hay disponibles productos fortificados como la leche de soya, la leche de arroz y los cereales. También en la dieta vegana se encuentra el zinc, que es importante para ayudar al cuerpo a funcionar en forma adecuada y permanecer saludable. Puede encontrarse, por ejemplo, en los frijoles, en las nueces y los productos de soya. Y también podemos agregar los ácidos grasos omega 3, que ayudan a mejorar la salud cardíaca y la función del cerebro. La harina de linaza, oigan bien, y también el aceite de linaza que lo venden en las tiendas de salud, son posibles fuentes y tienen mucha omega 3. Por eso es que las personas no necesitan recurrir como a las cápsulas de pescado, hermano Frank, que según ellos dicen, o los médicos les dicen que son ricos en omega 3, pero la linaza tiene mucha omega 3. Además, busque productos alimenticios fortificados con omega 3 de origen vegetal. O sea que, hermano Fran, Dios no se equivocó cuando dio esa dieta en el principio, y estos alimentos que el Señor nos dio, estos alimentos naturales y vegetales, tienen todas las vitaminas, proteínas y minerales esenciales para nosotros disfrutar de una buena salud. Bien, hasta aquí los minutos de salud. Esperamos que sean de mucha bendición para cada uno de ustedes, amigos oyentes. Sin más preámbulo, hermano John, vamos a entrar a lo que es el tema para hoy, la continuación del mensaje a las 7 iglesias. Parte número 7, pero vamos con la iglesia número 6, que es la iglesia de Filadelfia, que abarcó un periodo entre 1833 y 1844. Apocalipsis capítulo 3, versículo 7 nos dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, y abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Muy interesante. En este mensaje de hoy continuaremos analizando, amigos oyentes, el mensaje dirigido a la iglesia, a las 7 iglesias de Apocalipsis. Hoy estudiaremos el mensaje a la sexta iglesia, o sea, de Filadelfia, que abarca, como mencionamos, el periodo histórico desde el año 1833 al 1844, hermano John, un periodo único en el cristianismo. Eso es cierto, lo vamos a ir ampliando en este programa, así que esperamos de que las personas que nos están escuchando en estos momentos estén pendientes. Por favor, tengan papel y lápiz a la mano. Filadelfia, la sexta iglesia del libro de Apocalipsis, estaba ubicada a 60 kilómetros al este de Sardis.
Esta ciudad tuvo diferentes nombres a lo largo de su historia como Neo Cesara y Flavia, pero su nombre más significativo y con el cual la palabra de Dios la presenta en el libro de Apocalipsis es Filadelfia, que significa amor fraternal, hermano Frank. Y Jesucristo expresa los siguientes elogios acerca de Filadelfia. Por eso mencionamos también que es un periodo único en el cristianismo. Dice lo siguiente, el versículo 3 de Apocalipsis, 8 de Apocalipsis 3. Ha guardado mi palabra y no ha negado mi nombre. Amén. De esta manera los escogidos de Filadelfia caminan en los pasos del remanente de Sardis. Recuerde acerca de ellos que decía Cristo, guárdalo, y además destaca que no negaron su nombre, pues Cristo dijo que iba a confesar el nombre de ellos delante de su Padre. Y para poder hacer esto, el remanente de Sardis tuvo que haber estado firme sin negar el nombre de Cristo. Lo podemos ver en Apocalipsis capítulo 3, versículo 3 al 5, y en San Mateo capítulo 10, versículo 32 y 33. Entonces vamos a mencionar brevemente, hermano Fran, para beneficio de las personas que nos están escuchando. Espero que las amigos oyentes puedan tener sus Biblias también disponibles para que así con nosotros puedan leer la palabra de Dios. Vamos a leer brevemente el mensaje de la iglesia de Sardis, que se encuentra contenido en Apocalipsis capítulo 3, los versículos del 7 hasta el 13. Filadelfia, gracias. Dice así el Señor en su palabra: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, hay mucho que decir. Vamos a adelantarnos un poquito, hermano John, a los amigos oyentes que estén en sintonía, porque vamos a descifrar un poco más lo que es este mensaje de Apocalipsis 3, del 7 al 13. La época de la iglesia correspondiente a Filadelfia experimentó una renovación del espíritu y del entusiasmo y celo que la hacía semejante a la misma época inicial del cristianismo. Recuerden, amigos oyentes, que Filadelfia significa amor fraternal. Eso es lo que la iglesia apostólica de Éfeso había experimentado en su primera fase, en sus comienzos, antes de dejar su primer amor, según Apocalipsis 2:4. Comenzó con los discípulos, hermano Frank, que eso ya lo hablamos en temas anteriores, y obviamente después de que murieron esos hombres de Dios, esos pioneros de la iglesia cristiana, pues la iglesia empezó a apartarse del camino establecido por el Señor. Filadelfia fue la iglesia del comienzo del tiempo del fin y a la vez la iglesia de la época previa al juicio celestial. Su periodo histórico abarcó desde el inicio del tiempo del fin, como usted mencionó, hermano John, en 1798, hasta el inicio del juicio celestial en 1844. Vale la pena mencionar, hermano Frank, esas dos fechas porque tal vez alguna persona que nos está escuchando por primera vez dirá ¿qué es 1798 y qué es 1844? Tenemos dos programas grabados que hablan específicamente de esas dos fechas
que son tiempos proféticos de Daniel capítulo 8 y el versículo 14 específicamente. Si hay alguna persona interesada que desearía escuchar ese mensaje, usted lo único que tiene que hacer es llamarnos o escribirnos. Esto sabemos gracias al contexto de las iglesias anteriores y al hecho de que en la descripción de esta iglesia, la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra está aún en un futuro, según Apocalipsis capítulo 3 y el versículo 10. Hermano Fran, vamos a entrar en materia prima, como dicen, para tener un contexto de lo que vino a ser la iglesia de Filadelfia. ¿Qué periodo profético importante? ¿Qué sucedió durante esa época que cubre el periodo profético de Filadelfia entre los años 1833 y el año 1844? Bueno, empezamos por el reavivamiento y despertar evangélico. Oigan bien, John Wesley fue el fundador de la iglesia metodista. Grandes multitudes fueron atraídas con el mensaje de este hombre, sobre todo de la gente menos afortunada, que comúnmente fueron despreciados en los grandes templos, como los rudos, los ignorantes y los borrachos. En ese entonces, hermano Frank, cuando Juan o John Wesley aparece en escena, había un cierto grupo de personas que eran despreciados y se les inclusive prohibía la entrada a las iglesias de aquel entonces. En ese grupo estaban esos que ellos llamaban los rudos, los borrachos, los ignorantes. Estaban los que no podían pagar las indulgencias. Es correcto. George Whitefield, un amigo íntimo de John Wesley, les predicaba antes del trabajo al aire libre y los organizó en grupos de oración, muy importante. En Inglaterra había un cambio profundo que recibió el nombre del Gran Despertar Evangélico. John Wesley trabajó en reformar a la iglesia de Inglaterra y esparcir por el país la santidad espiritual. George Whitefield contribuyó grandemente en el gran despertar de la Nueva Inglaterra en 1740. Se reavivaron espiritualmente las iglesias congresionalistas y presbiterianas, lo que condujo también a la formación de la iglesia bautista. Muy importante, los bautistas son evangélicos en sus conceptos, con fuerte énfasis en la necesidad de entrega personal a Cristo y experiencia también individual de su gracia. Incluso en la Francia católica hubo un gran resurgimiento de la piedad. Los cristianos reaccionaron contra el ateísmo de la Revolución Francesa. Miren todo lo que estaba sucediendo en esa época histórica de la iglesia de Filadelfia. Otro gran despertar hubo en los Estados Unidos de Norteamérica, donde se vivió la evangelización de esa nueva nación. Había un magnífico despertar de las empresas misioneras cristianas. O sea que los cristianos de Inglaterra llevaron misioneros a toda la vasta expansión del Imperio Británico. Muy importante, vale la pena mencionar, hermano Frank, que para esa época de Filadelfia estaba resurgiendo una nueva nación en el cuadro profético de Apocalipsis 13. Nosotros también hablamos acerca de ese mensaje en temas anteriores cuando hablamos o tocamos el tema de Apocalipsis 13:11, la bestia que sube de la tierra. Hablemos un poco acerca de las sociedades misioneras que también empezaron a desarrollarse en esos años de la iglesia de Filadelfia. En 1785 solo había 20 misiones protestantes en el mundo, amigos oyentes, de los cuales 10 pertenecían al pequeño grupo de los moravos. El pastor laico bautista William Carey fue en 1793 como misionero de Inglaterra a la India, pero antes de partir organizó la Sociedad Misionera Bautista. 3 años después se organizó la Sociedad Misionera Interiglesia de Londres y otros 2 años después la Sociedad Misionera de Holanda, después también la de Berlín en Alemania. En 1810 en los Estados Unidos la Junta Norteamericana de Comisionados por las Misiones al Extranjero, etc. Fue así que se fundaron
y establecieron decenas de sociedades misioneras protestantes. Queremos mencionar, hermano John, que con este movimiento y este revivimiento estaba la iglesia establecida, la iglesia madre católica, pero algo estaba sucediendo mientras la iglesia estaba ahí también, ¿no? Sí, porque una de las palabras que Cristo le dirige a esa iglesia de Filadelfia, como lo leímos en Apocalipsis 3, del 7 al 13, hermano Frank, dice el versículo 10 de Apocalipsis 3, para refrescar la mente de nuestros oyentes, Cristo le dice a esa iglesia: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. O sea que esta algo iglesia, había pasado. Exactamente, o sea, algo estaba resurgiendo prácticamente, el deseo de las personas de esa época de conocer la palabra de Dios. Había un hambre espiritual en la época de esa iglesia de Filadelfia. Hablemos un poco también, hermano Fran, no lo podemos pasar por alto, acerca de las sociedades bíblicas. Surgió la idea de promover la palabra de Dios a bajo costo a todo el mundo. Por eso es que Cristo le dice a esa iglesia: no has negado mi palabra. Fue así que en 1804 se fundó la Sociedad Bíblica Británica. En 1816, la Sociedad Bíblica Americana. Se realizaron traducciones a muchos idiomas de la palabra de Dios. Hoy en día, amigos oyentes, hay más de 140 sociedades bíblicas en más de 200 países del mundo que están organizadas bajo el techo de las Sociedades Bíblicas Unidas. Además, surgieron cientos de escuelas y colegios en las diferentes iglesias cristianas. Muchos volvieron a vivir la realidad de tener a Cristo como su Salvador personal. Así se presentó esta época de gran servicio abnegado por Dios y el prójimo. Era una era de colaboración entre las diferentes denominaciones cristianas. O sea que había un tremendo interés por las profecías bíblicas también durante esa época que cubrió a la iglesia de Filadelfia. En esa época se presentó un enorme interés por conocer y entender las profecías de las Sagradas Escrituras en muchas iglesias y denominaciones cristianas. Recuerden que el tiempo del fin había comenzado y el libro profético de Daniel fue abierto al conocimiento humano, de acuerdo a Daniel capítulo 12, versículo 4. O sea, hermano Fran, que esa época de Filadelfia estaba prácticamente cumpliendo la profecía bíblica de Daniel capítulo 12. Es muy importante eso. Una de esas profecías fue la cercanía del retorno de Cristo. A esta iglesia Jesucristo presenta su retorno con mayor énfasis que en los mensajes precedentes a las otras iglesias. A Filadelfia, Cristo anuncia su cercanía y la proximidad de su retorno. Si leemos en Apocalipsis capítulo 3, versículo 11, dice: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y es bueno recalcar esto, hermano Frank, que este mensaje que va dirigido a la iglesia de Filadelfia, he aquí yo vengo pronto, no se lo dice Dios a las otras iglesias que le precedieron. ¿Por qué, amigos oyentes? Porque todavía no era el tiempo para empezar a predicar con más énfasis el retorno de la segunda venida de Cristo a esta tierra y el cumplimiento de las profecías del libro de Daniel. La naturaleza profética de los mensajes de las 7 iglesias, ya en programas anteriores, ustedes recordarán, vimos que a medida que avanzan las 7 iglesias del Apocalipsis, el retorno de Cristo se acerca cada vez más. Y ahora lo volvemos a analizar con más detalles. En las primeras 3 iglesias, amigos oyentes, Éfeso, Esmirna y Pérgamo, no encontramos alusión ninguna a la segunda venida de Cristo. Usted lo puede leer en Apocalipsis capítulo 2, versículo del 1 al 17. También en la cuarta iglesia, por ejemplo, Tiatira, la gran esperanza comienza a amanecer. En ella encontramos una simple alusión diciendo: reténlo hasta que yo venga, según Apocalipsis capítulo 2 y versículo 25. Y Jesús, hermano Frank, está a la puerta en la quinta iglesia, o sea, en Sardis. Ya estamos más cerca del acontecimiento cuando Cristo dice que hay que velar, pues si no, dice Cristo a la iglesia de Sardis en Apocalipsis 3:3, vendré como ladrón en la noche.
Así que en Sardis la venida de Cristo es presentada como la de un ladrón. No se espera la llegada de un ladrón y mucho menos se lo anhela, por supuesto. Y en la sexta iglesia, la que estamos hablando hoy, Filadelfia, se menciona el retorno de Cristo. Además, sugiere que los creyentes la esperan con anhelo, donde repetimos el versículo, capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 11, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome su corona. Luego en la séptima y última iglesia, que es la Odisea, que de esa estaremos hablando si el Señor nos da la vida en nuestro próximo programa, la venida de Cristo es inminente, pues Jesucristo pronuncia una declaración conmovedora diciendo que está a la puerta, de acuerdo a Apocalipsis 3:20. Filadelfia es la iglesia del gran despertar religioso relacionado a la proclamación del cercano retorno de Jesucristo en el contexto de la luz de las profecías del tiempo del fin, según Daniel 12:4, hermano Fran. Yo a veces me pregunto, en ese tiempo hubo un gran despertar religioso porque las personas anhelaban la segunda venida de Cristo. Han pasado más de un siglo, ¿sí o no? Y yo me pregunto si las iglesias hoy del cristianismo moderno están anhelando y esperando que Cristo venga por segunda vez. Bueno, animamos a los amigos oyentes que no se pierdan el próximo programa, como usted dice, que vamos a hablar de la iglesia de la Odisea, porque antes de la segunda venida del Señor Jesús va a suceder un juicio que ya empezó, hermano John. De eso vamos a seguir abarcando en el próximo programa. El historiador John B. Macmaster dijo en que 1 millón de personas de los 17 millones de habitantes de los Estados Unidos participaron en este movimiento que estamos hablando. O sea, en esa época. Era impresionante. Hombres de todas las organizaciones religiosas estaban convencidos que se acercaba la venida del Señor Jesucristo. Ellos salieron de las diversas iglesias y denominaciones y dejaron atrás los nombres y los sentimientos sectarios bajo denominaciones y dejaron atrás los nombres y las tradiciones. Exacto. Bajo consagración y sacrificio se unieron para proclamar a la iglesia y al mundo que Cristo venía pronto, hermano John. Yo me hago la pregunta otra vez. ¿Qué estaba haciendo la iglesia católica en estos momentos? Y otra cosa muy importante, hermano Frank, en esos tiempos, estamos hablando de los años 1800, comenzando los 1800, no existían los medios que existen hoy para proclamar el evangelio. Cuando usted, hermano Fran, o este servidor encendemos un programa de radio cristiano o de televisión, lo menos que se habla hoy, hermano Fran, es de la inminente venida de Cristo Jesús a esta tierra. Con tanta tecnología que tenemos, porque hoy tenemos el internet, tenemos la televisión, tenemos la radio, tenemos las computadoras, tenemos los celulares, en fin, tenemos todo para expandir y proclamar este mensaje a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Pero hoy lo menos que se habla, hermano Frank, lo menos que se escucha en las iglesias, cuando las personas van a los cultos, porque personas vienen a donde nosotros y nos dicen, yo llevo asistiendo a esta iglesia por tantos años, y lo menos que se oyen es hablar de la segunda venida de Cristo. ¿Qué está pasando con el mundo cristiano hoy, hermano Fran? ¿Por qué la iglesia de Filadelfia recibe tanta admiración y tantos honores de parte de Dios? Porque fue una iglesia que amaba la segunda venida de Cristo. En el tiempo profético de la iglesia de Filadelfia, en el mundo religioso hubo un movimiento en las tres grandes religiones originadas en Abraham. Entre los judíos surgió el hasidismo, que esperó la venida del Mesías para el año 1843 al 1844. Eso también lo vamos a explicar con más detalle, hermano John. Entre los musulmanes, para esa época surgió también el movimiento de Bahá'í, que llegó a una conclusión similar. Para ellos, la Bab, o sea, puerta, el imán oculto, aparecería en el año 1260 de la Égira, que caía prácticamente en los años 1843 y 1844. Es interesante que el mensaje a la iglesia de Filadelfia, Cristo presente una puerta abierta, de acuerdo a Apocalipsis 3:8, que lo acabamos de leer.
Y en el mundo cristiano hubo el impresionante movimiento milerita, hermano Frank, adventista, que previó, según sus cálculos proféticos, el retorno de Jesucristo para el año 1843 o 1844. Apocalipsis capítulo 3 y versículo 7 nos dice lo siguiente: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Escuchen esto, amigos oyentes. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Una puerta se abre, hermano John, en el tiempo de la iglesia de Filadelfia. O sea que es un mensaje muy importante, es un mensaje solemne. Muchas personas que tal vez nos están escuchando en estos momentos no saben, hermano Fran, de qué puerta está hablando allí Apocalipsis 3:7. La palabra de Dios enseña que Jesús es el legítimo heredero del trono de David. Nosotros todos lo sabemos. El ángel Gabriel, que anunció a María, o sea, a la Virgen María, acerca del nacimiento milagroso de Jesús, le dijo las siguientes palabras contenidas en Lucas capítulo 1, versículos 32 y 33. Presten mucha atención, por favor. Dice, refiriéndose al niño Jesús que iba a nacer, el ángel le dice a María: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. O sea, hermano Frank, que Jesús es el rey del divino reino eterno, con la capital de la nueva Jerusalén celestial, que se asentará finalmente en la tierra nueva cuando haya pasado esos 1000 años. En el Apocalipsis se nos presenta a Jesucristo no solo con la llave de David, como usted mencionó, sino también con una serie de otras llaves, como las llaves de la muerte y del Hades, según Apocalipsis capítulo 1 y versículo 18. Pues Jesucristo es la resurrección y la vida, teniendo Él el poder sobre la muerte, si lo buscamos en Juan capítulo 11, versículo 25. Y las llaves para poder abrir el libro y desatar sus 7 sellos, según Apocalipsis capítulo 5, versículo 5. De esta manera, el Apocalipsis nos revela el gran poder y la enorme autoridad divina de nuestro Señor Jesús. Hablemos un poco, hermano Frank, acerca de esas llaves del reino de los cielos, porque muchas personas hoy interpretan esas palabras como que en el cielo está San Pedro. Con las llaves. Con las llaves para darle entrada o acceso a todos los que lleguen al cielo. Amigos oyentes, eso no lo enseña la palabra de Dios. Pedro no está en el cielo, está en el sepulcro, en el polvo de la tierra, esperando la bendita segunda venida de Cristo, que ha de resucitar a todos los muertos justos, como dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4 y el versículo 16, y mucho menos tiene llaves. ¿Quién es el que tiene las llaves? Amigos oyentes, no las tiene Pedro. Dice Apocalipsis 3:7 que el que tiene la llave es el santo y el verdadero, que es Cristo Jesús. Es el que tiene la llave de David. Usted se refiere a Mateo capítulo 16, versículo 19, que es un versículo muy utilizado hoy en día por el mundo cristiano, cuando dice Jesús, le dijo Jesús a Pedro: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atar en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y también San Mateo capítulo 18, versículos 18, 21 y 22. De cierto te digo, que todo lo que atáis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Entonces se acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no, te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Bien, hermano Fran, vamos a analizar un poquito esos dos textos que usted leyó en Mateo 16, 19, que habla acerca de Pedro cuando Cristo le dice: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y no solamente a Pedro, sino también a todos los discípulos. Tenemos un programa especial
que lo titulamos San Pedro y las llaves del cielo. Si hay alguna persona interesada que desea obtener este programa, lo único que tiene que hacer es llamarnos, escribirnos. Me imagino que los amigos oyentes están pensando en esos dos versículos que nosotros leímos. ¿Qué podemos decir de esos versículos, hermano John? Donde uno dice que Pedro la tiene, pero nosotros decimos que es el Señor Jesús. Es correcto. ¿Qué significan estas llaves del reino de los cielos que aparentemente han traído tanta confusión en el mundo religioso, hermano Fran? Y las personas aseveran y dicen y enseñan que Pedro es el que tiene estas llaves y es por eso que está allí a la entrada del cielo cuando las personas llegan allí, supuestamente los buenos que mueren y van al cielo. Pero esto no es bíblico, ya lo mencionamos. ¿Y qué significa en este contexto atar o desatar algo? ¿Por qué? Porque ambos versículos que usted citó en Mateo 16:19 y Mateo 18:18 habla de atar y desatar. Bueno, amigos oyentes, el verso nos presenta acciones terrenales, atar o desatar, que tienen impactos en el cielo, oigan bien, donde como consecuencia directa lo mismo será atado o desatado. Hablemos un poquito, ampliemos más en cuanto a este asunto de atar y desatar, hermano Frank. Sí, porque para entender lo que todo esto significa, hay que estudiar el contexto de Mateo capítulo 18, en el cual Jesucristo nos provee de varios ejemplos para explicar esta misteriosa declaración. Y la clave para entender todo esto está en los versículos 1 al 9, donde Jesucristo lo explica. ¿Lo tiene usted por ahí, hermano John? Sí, vamos a citar primeramente, hermano Frank, los versículos del 1 al 7, porque para poder entender el contexto de Mateo capítulo 18, versículo 18, como usted lo acaba de leer anteriormente, tenemos que leer el contexto de ese capítulo, de qué Cristo estaba hablando. Citamos Mateo 18, 1 hasta el 7, que nos dice: en aquel tiempo, los discípulos, oigan bien, no solamente Pedro, los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y Cristo no le dijo: no, va a ser Pedro. ¿Verdad que no, hermano Frank? Ni les dijo también, no, en un futuro va a ser Pedro, porque él va a estar en la entrada del reino de los cielos con las llaves. No, Jesús les dice en el versículo 2 de Mateo 18, y llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor. ¿Quién va a ser el mayor en el reino de los cielos, hermano Frank? Dice que hay que ser como niños para entrar al reino de los cielos. Y ese que se humille va a ser el mayor en el reino de los cielos. Versículo 5 de Mateo 18 dice: y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Aquí se nos presenta la actitud de abrir. ¿Se dan cuenta, amigos oyentes? Versículo 6. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Versículo 7. ¡Ay del mundo por los tropiezos! Porque es necesario que vengan tropiezos, pero ¡ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo! Aquí se presenta la actitud de cerrar. Muchos con su actitud, hermano Fran, están abriendo o están atando el reino de los cielos para beneficio a otros. ¿Usted tenía algo que agregar? Sí, a continuación Jesús explica cómo se debe perdonar al hermano y presenta dos parábolas que ilustran esta verdad con más detalle, siendo que las parábolas por ejemplo, la de la oveja perdida y la parábola de los dos deudores de San Mateo capítulo 18 versículos 10 al 35. En el ejemplo de la parábola de la oveja perdida, aprendemos que si menospreciamos al prójimo descarriado, estamos en la actitud de cerrarnos el acceso al cielo a nosotros mismos y al prójimo. Pero si seguimos el ejemplo de Cristo de buscar y salvar al descarriado, estamos en la actitud de abrirnos el acceso al cielo a nosotros mismos y al prójimo. Por eso es que Cristo dijo que lo que atéis en esta tierra será atado en el cielo. Lo que desatéis en esta tierra será desatado en el cielo. Y en el ejemplo de los dos deudores, también allí en esas dos parábolas que usted acaba de mencionar, de Mateo 18, del 10 al 35, aprendemos que se requiere una actitud de arrepentimiento sincero
y que debemos ser muy humildes y compasivos con el prójimo y amplios en perdonar las ofensas de nuestro prójimo. Además, no debemos ser duros ni fríos ni abusivos en nuestra actitud para con nuestro prójimo, de acuerdo a Mateo 18 del 23 al 35. Todo esto influye para bien o para mal, para salvación o para perdición de uno mismo o del prójimo, hermano Frank. Pero si somos soberbios y no perdonamos, ni buscamos la reconciliación, ni no tenemos misericordia, nos cerramos el cielo a nosotros mismos y ponemos tropiezo al prójimo, que probablemente por nuestra mala actitud se decepciona o endurece y queda fuera también. Eso es lo que Jesucristo reclamó a los intérpretes de la ley en el antaño, cuando él le dijo, allá buscamos en Lucas capítulo 11, versículo 52, «Ay de vosotros, intérpretes de la ley, ¿por qué habéis quitado la llave de la ciencia?», o sea, del conocimiento. «Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impidisteis». O sea, le cerraste la entrada, ¿no? Es correcto, así que podemos darnos cuenta, hermano Frank, que esas llaves que Cristo quiso darle a sus discípulos, previamente, hermano Frank, esas llaves debían ser dadas al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel, amigos oyentes, habían sido escogidos como el pueblo de Dios en esta tierra, el pueblo que supuestamente iba a ser luz al mundo, ¿sí o no? Con el mensaje del evangelio, amigos oyentes, pero la nación judía no llenó las características, rechazó el evangelio, rechazó el Mesías. Entonces, ¿qué hizo Cristo con esas llaves? La llave del conocimiento del evangelio, ¿se las dio a quién? A los discípulos. Así que Pedro no tiene la exclusividad de una llave especial, amigos oyentes. Todos los seguidores de Cristo que hemos aceptado a Jesús como el Hijo de Dios, hemos recibido esta llave espiritual en nuestra conversión. La pregunta es, ¿cómo estamos usando esas llaves? ¿Para salvación o perdición de nosotros mismos y de nuestros prójimos? Nuestro comportamiento, nuestro carácter, nuestro temperamento y ejemplo para con el prójimo lo demostrarán, hermano Fran. ¿Qué hicieron los líderes de la nación judía con esas llaves? Le cerraron la puerta prácticamente ¿a quién? A los miembros del pueblo de Israel en aquel entonces. Y hay una promesa para el vencedor. Apocalipsis capítulo 3, versículo 12 nos dice, «Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo». Una columna, amigos oyentes, porque ahí dice que le haré columna en el templo de mi Dios. Ese es el mensaje de esperanza para esa iglesia de Filadelfia. Esa columna está asociada al concepto de continuidad. Al decir columna en el templo, se refiere a la iglesia. De esta manera, este versículo hace alusión al eterno reino de Dios y nos da a entender que durante la duración eterna de aquel reino, el vencedor será parte íntegra del mismo, es decir, para siempre, por toda la eternidad. Daniel capítulo 2, versículo 44 nos dice, «Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre». Amén, gloria al Señor. Es muy significativo, hermano Frank, amigos oyentes, que Jesucristo promete escribir el nombre de su Santo Padre sobre el vencedor. Lo mismo ocurre con los 144,000 de Apocalipsis 14:1. Se trata de una cuestión de identidad, pues en las Sagradas Escrituras el nombre de Dios representa su carácter. Ya nosotros lo hemos estudiado anteriormente. El nombre de Dios es santidad, es justicia y es amor. Vamos a leer unos cuantos textos, hermano Frank. Isaías capítulo 57, versículo 15 nos dice, «Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad,
y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en las alturas y santidad, y con el quebrantado y el humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. O sea que el nombre de Jehová está relacionado, hermano Frank, con su santidad. ¿Estamos de acuerdo? Así que todos aquellos que han de recibir el nombre, porque dice ahí, escribiré sobre él el nombre de mi Dios, sobre los que vencieren. Ese es el mensaje que va dirigido a esa iglesia de Filadelfia. Amigos oyentes, si nosotros algún día queremos entrar al reino de los cielos y queremos recibir el nombre de Dios, que es su carácter, necesitamos desarrollar ese carácter aquí en esta tierra. Noten lo que dice el libro de Jeremías, el capítulo 23 y el versículo 6. Dice, en sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Hermano Fran, la palabra justicia está relacionada con la obediencia a los mandamientos de Dios. El Salmo 119 y el versículo 172 dice que todos los mandamientos de Dios son justicia. O sea que el pueblo que Dios va a reconocer en esta tierra y que va a llamar para que entre algún día por la puerta de la ciudad de Jerusalén, va a ser un pueblo que va a vivir una vida de justicia, de obediencia a esos 10 mandamientos de la ley de Dios. Y primera de Juan capítulo 4, versículo 8 nos dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Por lo tanto, Dios promete transformar el carácter de sus hijos vencedores hacia la justicia, la santidad y el amor divino. Recibir el nombre de Dios en nuestra frente, es decir, experimentar la transformación de nuestro carácter hacia la imagen y semejanza divina, significa ser sellado por Dios, amigos oyentes. Amén, así es. La única manera de poder experimentar este milagro es mediante una profunda relación con Dios y mediante el ministerio del Espíritu Santo. Porque así lo dice el libro de Gálatas, hermano Frank. Citamos el libro de Gálatas, el capítulo 5, versículos 22 y 23. El apóstol Pablo conocía muy bien este asunto. Dice así, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. O sea, 9 frutos del Espíritu Santo, hermano Fran, están allí involucrados. Contra tales cosas no hay ley. O sea que este es el carácter que nosotros necesitamos desarrollar para poder algún día recibir el sello del Dios vivo. Al decir que nunca más saldrán de allí, nos da a entender que ya no habrá peligro que caigan y vuelvan atrás. Ahora pertenecen al Señor. La salvación le está asegurada para siempre. Al fin el tiempo de gracia y el del juicio, el destino eterno de los vencedores victoriosos, habrá sido sellado, según Apocalipsis capítulo 22, versículo 11. Y finalmente recibirán el reino eterno de Dios y la vida eterna en un mundo mejor, según Daniel capítulo 7, versículo 18, 22 y 27. Amigos oyentes, que Dios nos ayude a reconciliarnos con Él y con nuestro prójimo para que estas gloriosas promesas se cumplan en nuestras vidas, es nuestro deseo y oración. Amén. Así que, hermano Fran, yo creo que este mensaje de la iglesia a Filadelfia, la sexta iglesia del libro de Apocalipsis, es un mensaje muy importante para este tiempo del fin. Vimos ya a través de estos hechos históricos que esta iglesia marcó un periodo muy importante, no solamente en Europa, hermano Frank, sino también en este país. Ahí surgió el movimiento millerita, como ya lo dijimos anteriormente, Guillermo Miller, que vamos a hablar un poquito acerca de este gran predicador en nuestro próximo programa, y cómo surgió este movimiento adventista en esa época que Dios levantó para predicar un mensaje que hoy por hoy ya no se escucha, hermano Frank. Yo a veces me pregunto, ¿qué estará pasando en el mundo cristiano hoy? ¿Qué estará pasando con la fe de la gran mayoría de los cristianos hoy? Lo menos que se predica y lo menos que se habla hoy es la segunda venida de Cristo. Esperamos, amigos oyentes, que estos programas hayan sido de gran bendición para cada uno de ustedes. Nosotros necesitamos pedirle al Señor en esta hora, como usted lo mencionaba, hermano Frank,
la importancia de experimentar ese nuevo nacimiento. Así como Cristo le dijo a Nicodemo, el que no naciere de agua y de espíritu, no podrá entrar al reino de los cielos. Y es el nacimiento que nosotros necesitamos experimentar en este tiempo. Y como mencionamos al principio, hermano John, este mensaje a la iglesia de Filadelfia, esperamos que los amigos oyentes lo estudien y nos lo pidan, lo pueden obtener gratuitamente. Un periodo único en el mundo cristiano, porque vimos 3 puntos importantes. Un periodo donde se guardó la palabra de Dios, no se negó el nombre de Cristo y se abrió una puerta. Así es. Eso tiene mucho significado para el mundo cristiano en esa época, hermano John. Es muy importante porque usted lo acaba de mencionar, esos 3 puntos. Esos 3 puntos jugaron un papel muy importante en la época histórica de la iglesia de Filadelfia. Hermano Fran, muchas personas hoy no saben que hay una puerta abierta. ¿Por qué? Porque eso no se enseña en sus iglesias. ¿Por qué, amigos oyentes, decimos estas cosas? Porque las iglesias, tristemente, y con el respeto de algunos hermanos o ministros que nos estén escuchando hoy, la gran mayoría de las iglesias se han convertido solamente en clubes sociales, hermano Frank. Pero no se enseña la palabra de Dios. Y por eso muchas personas desconocen de que en 1844, al final de ese periodo profético de Daniel 8:14, se abrió una puerta. ¿Cuál puerta se abrió, amigos oyentes? Se abrió la puerta del lugar santísimo del santuario celestial, donde nuestro gran sumo sacerdote, Cristo Jesús, entró allí para hacer la última obra de expiación por el mundo, por el ser humano. En estos momentos, amigos oyentes, se está llevando un juicio investigador. Esos libros que ve Daniel en el capítulo 7 de su libro, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Son los libros del registro celestial. Allí aparecen escritos cada uno de los nombres de aquellas personas que profesan ser seguidores de Cristo. Hermano Fran, el mundo está siendo juzgado hoy y no lo sabe. Y la norma por la cual el mundo está siendo juzgado hoy va a ser la ley moral de Dios, como lo dice el apóstol Santiago. En Santiago capítulo 12, versículo del 10 al 12, Santiago capítulo 2, versículo del 10 al 12. Y es por eso que estamos haciendo un llamado en esta hora para que las personas que nos están escuchando tratemos de volver nuevamente, hermano Frank, a la obediencia a los 10 mandamientos de esa ley moral de Dios. Apocalipsis capítulo 13 y versículo 20 nos dice el Señor Jesús: He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amén. Así que Cristo, hermano Frank, abrió esa puerta. Y ahora mismo Él está con esa puerta abierta, pero muy pronto, amigos oyentes, esa puerta de acceso al Padre, que es el lugar santísimo del santuario celestial, se cerrará. ¿Por qué? Porque muy pronto la obra de intercesión de nuestro gran sumo sacerdote terminará en beneficio del ser humano. ¿Qué harás tú cuando ese tiempo llegue y no te hayas preparado debidamente? Y es por eso que hacemos un llamado en esta hora, un llamado a ti que nos escucha, padres o madres o hijos, a los hogares que nos están escuchando en esta hora, que busquemos de Dios antes de que sea demasiado tarde, que volvamos nuevamente a la obediencia de esos 10 mandamientos, esa ley moral de Dios, con el cual el mundo será juzgado. Si usted tiene alguna pregunta en cuanto a este mensaje de hoy, o algún otro mensaje que hayamos presentado anteriormente, escríbanos. El Heraldo del Evangelio Eterno, P.O. Box 1333. La ciudad se llama Riverview, Florida, y el área postal 33569. O si prefiere llamarnos, ¿a qué números? 484-6418. 410-2745, ambos con el código de área 813. Repito, 484-6418, 410-2745, ambos con el código de área 813. Si usted se encuentra en el área de donde nosotros transmitimos este programa y desea visitarnos en nuestra iglesia, nos encontramos localizados en la Iglesia del Evangelio Eterno, 4403 Avenida Hubert con H, Tampa, Florida, y el área postal 33569.
614. Allí estamos congregados, nos reunimos todos los miércoles a partir de las 7:30 de la noche y los sábados a partir de las 9:30 de la noche. También puede tener acceso a nuestra página de internet. Entre www.elfuerteclamor.org. Amigos oyentes, nos resta decirles gracias por su atención, gracias por su fiel sintonía. Si Dios nos da la vida, nos veremos pues en nuestra próxima oportunidad.